estimados estudiantes, bienvenidos a su curso de física con el profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 9 que se titula Fuerza de rozamiento. Recordemos las indicaciones que también tienen en su documento PDF. Debemos observar el video tutorial, realizar el resumen de la clase en el cuaderno, desarrollar los ejercicios según las explicaciones del tutorial y una vez terminados deben ir a Chamilo y responder la práctica que corresponde al día de hoy. Les recuerdo que no es necesario enviar tarea al correo corporativo ya que vamos a dar nuestra práctica en Chamilo. Bien, comenzamos entonces con el tema de hoy. El rozamiento o fricción. Todo cuerpo, todo material presenta superficies ásperas. Eso significa que tienen irregularidades, tienen rugosidades que generan una resistencia o una oposición al movimiento o al deslizamiento entre una superficie y otra. Si observamos la ilustración animada que tenemos acá, observaremos que la fricción que hay entre las patas del animal y la superficie congelada es mínima, por lo tanto le es difícil mantener el equilibrio. Esta situación nos ilustra que existe una fuerza paralela a la superficie que está en contacto y que es perpendicular a la fuerza normal. Bien, si las superficies en contacto no se deslizan, se dice que el rozamiento es estático. En cambio, si existe deslizamiento, como en el caso de la ilustración, presentamos un rozamiento cinético. Bien, observemos esta ilustración. Vemos una moza que lleva una bandeja con bebidas. A pesar del movimiento que manifiesta la persona al desplazarse, las bebidas permanecen sobre la superficie de la bandeja. Esto se debe básicamente a que la fricción entre los vasos o los envases y la bandeja mantienen a estos vasos sobre la superficie de la bandeja. Entonces estaremos comenzando a hablar acerca del rozamiento estático. ¿Por qué? Porque es un rozamiento que hay entre cuerpos que no están en movimiento, están en total reposo. Entonces esta fuerza es una fuerza variable que trata de oponerse al deslizamiento. Por eso vemos que las bebidas permanecen sobre la superficie de la bandeja y no se caen. Su valor cambia desde un mínimo de 0 cuando las superficies no tratan de deslizarse hasta un valor máximo que se alcanza cuando el deslizamiento es inminente o cuando está por ocurrir el movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento estático en este punto, que no hay movimiento, es igual a 0. Sin embargo, cuando ya comienza a aplicarse una fuerza que trata de hacer que los cuerpos se deslicen entre sí, veremos que la fuerza de rozamiento estático va a ser igual a esa fuerza aplicada. Ojo, siempre que no hay deslizamiento. Hay una tendencia, pero todavía no hay deslizamiento. Finalmente vamos a observar que cuando ya el movimiento es inminente, es decir, cuando ya se puede comenzar a desplazar este cuerpo, la fuerza que estoy aplicando para ocasionar ese deslizamiento se considera igual a la fuerza estática de rozamiento máximo. De esta deducción tenemos la siguiente relación matemática, donde la fuerza de fricción estática es mayor o igual a 0 y es menor o igual a la fuerza de rozamiento estático máximo, que es la fuerza mínima requerida para comenzar el desplazamiento de los cuerpos. Ahora observemos la imagen que tenemos a la derecha, que observamos patinadores que hacen piruetas sobre una viga de acero. ¿Qué podemos observar acá? Vemos un rozamiento, pero este rozamiento es un rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Y esta fuerza se presenta solo cuando existe el deslizamiento, tal como acabamos de ver en esta imagen. Su valor es constante, sin importar la velocidad con la que se produce el deslizamiento. Y, por supuesto, también es independiente del área de contacto. Su valor es directamente proporcional a la fuerza normal en el contacto. Es decir, depende del peso del objeto, denominándose a la constante de proporcionalidad coeficiente de rozamiento cinético. ¿Esto qué significa? Que existe una manera de medir ese rozamiento cinético a través de un número, que se llama coeficiente de rozamiento cinético.
Entonces, ¿qué observamos? Observamos que la fuerza de roce o la fuerza de rozamiento cinético va a ser igual a la coeficiente cinético de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Normalmente, recordemos, en esta situación que nos ilustra la imagen, la fuerza normal va a ser igual al peso. Recordemos nuestros diagramas de cuerpo libre, pero no necesariamente siempre es así. Recordemos también que podemos tener situaciones donde la fuerza normal se relaciona con el peso, pero no es igual al peso. Y tomemos en cuenta que el coeficiente de rozamiento cinético es un número, la fuerza de rozamiento cinético es la fuerza con la que se opone al movimiento, el rozamiento de las superficies, y la fuerza normal, que es la fuerza que encontramos en el cuerpo como consecuencia de la interacción de las dos superficies, la superficie del cuerpo que trata de deslizarse y la superficie que permanece fija. Entonces haremos las siguientes observaciones o consideraciones. En primer lugar, la fuerza de fricción es independiente del área de contacto de las superficies ásperas. Es decir, tendré la misma superficie, es decir, tendré la misma fuerza de fricción si tengo una pequeña superficie de contacto y si yo tengo ahora más superficie en contacto, la fuerza de rozamiento va a ser exactamente igual. Es decir, no importa si el roce se hace en pequeñas zonas o en zonas amplias, la fuerza de roce se considera igual. Luego tenemos que para dos superficies ásperas en contacto se cumple que la fuerza de rozamiento estático es mayor a la fuerza de rozamiento cinético, lo cual nos lleva a la siguiente conclusión. El coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. También vamos a ver que el coeficiente de rozamiento es un número adimensional. ¿Qué significa que sea un número adimensional? Que no tiene unidades. No hay unidades para medir el rozamiento, es simplemente un número. Y normalmente ese número se encuentra entre 0 y 1. Por otro lado, la fricción disminuye con el uso de lubricantes. Del mismo modo disminuye con la humedad y el calor. Por esta razón, los motores de combustión interna utilizan lubricantes. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir la fricción dentro del motor entre aquellas piezas que tienen contacto o rozan entre sí. Finalmente, la mínima fuerza para empezar a desplazar un bloque es igual a la fuerza de rozamiento estático máximo. Es decir, cuando por fin logro obtener un módulo de fuerza capaz de provocar el deslizamiento, esa fuerza más pequeña que necesito para poder comenzar a mover el objeto es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Es lo que tenemos acá en esta ecuación. Ya para cerrar la parte teórica vamos a hablar acerca de lo que es la reacción total. La reacción total es un vector que voy a determinar como la combinación de la fuerza normal y la fuerza de roce. Y como acabas de leer, nos vamos a apoyar en nuestro amigo Pitágoras para poder determinar el módulo de esa fuerza. El cuadrado del módulo de la fuerza de rozamiento total o de reacción total va a ser la normal al cuadrado más la fuerza de roce también elevada al cuadrado. También dejar establecido que para poder calcular la fuerza de fricción vamos a multiplicar la constante o el coeficiente de fricción, que tal como puedes observar acá, son valores que ya están tabulados, y ese valor de coeficiente de fricción lo voy a multiplicar por la fuerza normal, recordando que la fuerza normal siempre está asociada al peso. Vamos con nuestro primer ejemplo. El bloque que mostramos en la figura tiene una masa de 3 kilogramos y se mueve con velocidad constante. Eso significa que está en reposo. El coeficiente de fricción cinético es 0,8 y la gravedad, recordemos, es una constante que tiene como valor 10 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es calcular el módulo de la fuerza F. Recordando que por estar en velocidad constante se traduce en que estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme
y es una condición de reposo. Recordemos ese dato. Entonces, tomando en consideración las condiciones del ejercicio, tenemos una fuerza normal, el peso que es de 30 newton, la fuerza F que me piden calcular y la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. ¿De dónde saca el profesor que el peso son 30 newton? Recordemos, jóvenes, que el peso lo calculo yo multiplicando la masa por la gravedad. En este caso, la masa es de 3 kilogramos y la gravedad, ya dijimos, una constante que tiene como valor 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar 3 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, obtengo que mi peso son 30 newton. Del mismo modo, conociendo que ese es el peso de ese cuerpo, ya también conocemos el valor de la fuerza normal. La fuerza normal para este ejercicio va a ser igual también a 30 newton y ya eso lo vamos a escribir de manera ordenada. La reacción normal, como acabamos de decir, tiene un valor de 30 newton. Por ahora estoy obviando acá las unidades, me estoy quedando únicamente con el número, pero lo correcto es 30 newton. Y ahora voy a calcular la fuerza F. Recordemos que este cuerpo, a pesar de estar con una velocidad constante, se encuentra en reposo. Hemos establecido eso ya. Por lo tanto, por encontrarse en reposo, la fuerza F va a ser igual a la fuerza de rozamiento cinético. De ahí planteamos la siguiente relación. La fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento cinético, lo cual significa que esa fuerza F que me están pidiendo calcular, la voy a obtener multiplicando el coeficiente de rozamiento cinético, 0,8, por la fuerza normal, que ya sabemos vale 30 newton. En este orden de ideas, procedemos a realizar las operaciones matemáticas. Sabemos que el coeficiente de rozamiento cinético es 0,8, lo que es lo mismo que 8 entre 10. Esto simplemente es un artificio matemático para yo poder realizar las operaciones de manera más sencilla. Si yo cancelo el 0 del 30 con el 0 del 10, me queda la operación 8 por 3 dividido entre 1. 8 por 3 son 24, dividido entre 1 es 24. Por lo tanto, la fuerza F que me pedían en el ejercicio tiene un valor de 24 newton. Ok, vamos con nuestro segundo ejemplo. Vamos a determinar la aceleración de un bloque al que se le aplican 100 newton de fuerza y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,5. La masa del bloque es 10 kilogramos y la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. En este ejercicio se asume que el cuerpo está en movimiento, pero es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, al estar en movimiento, yo debo determinar cuál es la relación entre las fuerzas que están interactuando acá. En el caso del eje vertical, la suma de las fuerzas en el eje vertical es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual al peso, que son 100 newton. Es lo que me expresa esta relación de acá. Por otro lado, tenemos que la fuerza de roce la vamos a obtener multiplicando el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, lo cual me arroja como resultado una fuerza de fricción de 50 newton. Ahora bien, como hemos dicho que tenemos un cuerpo en movimiento, debo determinar mi fuerza resultante. La fuerza resultante, en este caso, obviamente relacionando la fuerza F, que ya sabemos tiene un valor de 100 newton, con la fuerza de roce, que hemos calculado tiene un valor de 50 newton. Sin embargo, esta fuerza resultante es lo mismo que calcular masa por aceleración. Entonces, voy a plantear mi ecuación. Los 100 newton que aplico al inicio, restados con la fuerza de roce, que son 50 newton, va a ser igual a la masa, que ya sabemos tiene un valor de 10 kilogramos. Esto entonces me va a arrojar como resultado la resta de 100 menos 50, va a ser 50, y lo voy a dividir entre 10, aplicando los despejes correspondientes. Esto me da como resultado 5.
5 ¿qué? 5 metros por segundo al cuadrado, puesto que es la aceleración lo que estamos calculando. Y con esto hemos respondido el ejercicio número 2. Vamos ahora con el ejercicio número 3. En este ejercicio estamos observando un bloque de 2 kilogramos de masa que resbala por un plano inclinado. Según la figura, vamos a determinar la fuerza de rozamiento. Obviamente, al estar resbalando, estamos hablando de que es una fuerza de rozamiento cinético. Y tenemos acá ya considerado el coeficiente de rozamiento cinético que se usa para este ejercicio. Entonces aquí vamos a ir identificando las fuerzas que están interviniendo en el ejercicio. En esta fuerza, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una fuerza normal. La tenemos acá representada en esta ilustración y la tenemos acá ahora en el eje cartesiano. Del mismo modo, si observamos, el peso está totalmente vertical. Sin embargo, cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, observo que ese peso me queda determinado en uno de los cuadrantes del plano cartesiano. Esto significa que yo voy a tener una componente del peso en el eje horizontal, producto de la fuerza de gravedad, y vamos a tener otra componente en el eje vertical, también producto de la fuerza de gravedad. Sin embargo, están relacionadas con el seno y el coseno del ángulo de inclinación del plano, que en este caso son 37 grados. En este orden de ideas, ya tenemos acá establecido que la fuerza normal para este tipo de ejercicios va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación de esta superficie. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción cinético. Esta fuerza de rozamiento, ya hemos dicho, es masa por gravedad por el coseno de 37 por el coeficiente de rozamiento. Matemáticamente sería 2 por 10 por 4 quintos por 0,5. El resultado de esta operación me arroja que esa fuerza de roce va a ser igual a 8 newton. Y es la pregunta respondida del ejercicio número 3. Bien, en este ejemplo vamos a analizar la situación que nos plantea el enunciado. Tenemos un bloque que es lanzado en forma rozante sobre una mesa de madera y resbala como se muestra en la figura. La dirección de la reacción de la madera sobre el bloque es. Entonces recordemos, este objeto se encuentra en movimiento. Tenemos una fuerza normal que apunta hacia arriba. Esta es mi fuerza normal. Y tenemos el peso apuntando hacia abajo. Sin embargo, debemos recordar que también tenemos una fuerza que me impulsa este bloque hacia el frente y al mismo tiempo, por haber fricción entre ambas superficies, tengo una fuerza de rozamiento. Pero la pregunta es, ¿cuál es la dirección de la reacción de la madera? Entonces recordemos que debemos considerar la reacción total. La reacción total va a ser, recordemos, según Pitágoras, esa fuerza de reacción total, que ya la hemos comentado anteriormente, va a ser igual R elevado al cuadrado, va a ser igual a la fuerza normal elevada al cuadrado más la fuerza de roce también elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuál de las opciones me demuestra o me ilustra la dirección que está tomando esta fuerza de reacción? Pues obviamente la alternativa D. Bien, de ahí tenemos ya respondido el ejercicio. Ahora vamos a comentar un poquito acerca de la parte teórica. Vamos a señalar verdadero o falso en los siguientes enunciados. El primer enunciado, que vamos a verificar si es verdadero o falso, me dice, la fuerza normal no siempre es igual al peso. Ya nosotros hemos comentado que si tengo un cuerpo sobre una superficie plana,
Tengo el peso que apunta hacia abajo y tengo mi fuerza normal que es perpendicular a las superficies en contacto. Bajo este enunciado, el peso y la fuerza normal son iguales. Sin embargo, hemos visto que cuando tengo una superficie inclinada y un cuerpo sobre esa superficie, voy a observar que la fuerza normal no es exactamente igual al peso, sino que este se reparte de alguna forma en el eje vertical horizontal. Entonces tenemos una fuerza normal en el eje vertical apuntando hacia arriba y una componente del peso que está relacionada con el coseno del ángulo θ, es decir, del ángulo de inclinación de este plano. Por lo tanto, la primera afirmación resulta efectivamente verdadera. Vamos ahora con la segunda afirmación. La fricción estática es constante. Hemos establecido que la fricción estática cambia a medida que las fuerzas que yo aplico para provocar el deslizamiento va aumentando. Quiere decir que esta fuerza de fricción estática es variable. Por lo tanto, la segunda afirmación es falsa. Vamos con la tercera. La fricción cinética es variable. Recordemos, hemos establecido que la fricción cinética es independiente de la velocidad o de la fuerza que se aplique al momento de provocar el desplazamiento. Por lo tanto, la tercera afirmación también es falsa. Vamos ahora con la cuarta afirmación. Si el cuerpo está a punto de moverse, entonces la fuerza de rozamiento es máxima. Efectivamente, hemos establecido que cuando yo logro conseguir una fuerza capaz de provocar el deslizamiento entre dos superficies, esa fuerza mínima que estoy aplicando para poder provocar el deslizamiento es igual a la fuerza de rozamiento estático máxima. Ya eso lo hemos establecido en la teoría. Por lo tanto, la cuarta afirmación es verdadera. Esto significa que la opción que yo debo escoger es la opción C. Y con esto hemos resuelto nuestro último problema. Bien chicos, espero que la clase haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme por teléfono. Practica por favor los ejercicios que hemos resuelto. Espero que nos veamos pronto. Mil bendiciones para todos.